Muy bien. He titulado a la enseñanza de esta tarde, de este momento, así: Reto en su cruce del Mar Rojo. ¿Sí? Y acompáñenme a Hebreos, por favor, capítulo 11, versículo 29. Dios ha puesto en mi corazón en esta enseñanza dirigirme a este ministerio, a este grupo, a cada uno de ustedes más concretamente. Por eso es que he titulado así el tema: Reto, refiriéndome a ustedes, reto a la esperanza en su cruce del Mar Rojo. Hebreos 11:29 dice así la palabra del Señor, y está hablando precisamente del pueblo de Israel. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué les sucedió? Fueron ahogados. Muy bien. Hace aproximadamente 33 años atrás, en el año de 1985, mi familia y yo vinimos a los caminos del Señor, venimos a los pies de Cristo. Todo empezó con mi padre. Él fue al que Dios llamó primero en una situación muy dolorosa para nosotros como familia. A él le levantaron un falso testimonio, y cuando yo tenía 12 años de edad, mi hermano menor tenía 6 años, mi papá fue a parar a la cárcel, al reclusorio. Una cuñada de él fue quien le levantó un falso testimonio por odio, por rencor, por situaciones familiares. Y como esta cuñada de mi papá tenía familiares en la policía, en la Ciudad de México, fue muy fácil meterlo a la cárcel. Pero detrás de esta desgracia, entre comillas, había un plan y un propósito de Dios maravilloso. Aparentemente él estaba encerrado, pero él no sabía que llegaría su libertad, su verdadera libertad, al conocer a Cristo detrás de las rejas. Después que él conoce a Cristo, rinde su vida al Señor ahí, él sale de prisión y Dios lo usa para encaminarnos a todos, a mi madre, a mis hermanos, a la familia, a todos a los pies de Cristo, a los caminos del Señor. Algo que le hemos llamado el mejor viaje de nuestras vidas, el camino del Señor. Mi papá iba al frente de nosotros como cabeza del hogar, como padre de familia, nos enseñaba la palabra, nos guiaba en los caminos de Dios, en los preceptos del Señor. Y de la misma manera, el ejemplo de fe que se menciona en este capítulo que acabamos de leer no es de una persona, no se trata únicamente de Moisés, sino de un gran grupo, un grupo de mucha gente, así como ustedes. Actualmente, hace rato le preguntaba a uno de los hermanos, Reto tiene presencia en 30 países alrededor del mundo. Parece que reúne más de 100 centros, y esto, por supuesto, incluye miles y miles de personas alrededor del mundo. Es algo impresionante, es algo loable, es algo admirable, es algo que solamente por la gracia de Dios han podido lograr. El grupo que salió de Egipto estaba compuesto por aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y sorprendentemente esas 2 millones de personas figuran entre los héroes de la fe. Esto es increíble, es impresionante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Reto a la Esperanza puede estar compuesto de muchos héroes de fe también. Cuando el escritor de Hebreos en su capítulo 11 enumera o enlista a cada héroe de la fe, no se limita solamente a los de la lista. En estos días, hermanos, Dios tiene muchos héroes de la fe por muchos lugares. Ahora en nuestra visita a España y el estar en medio de ustedes, entre ustedes, yo puedo asegurar, y lo digo en serio, que he conocido a muchos héroes de la fe. Gente que ha caminado de la mano de Dios, que ha creído a Dios, que está obedeciendo a Dios, que no ha sido fácil, que están luchando, pero que han permanecido hasta el día de hoy. Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? El acto de fe que distinguió a estos 2 millones de personas precisamente en esta historia que vamos a hablar hoy fue su cruce del Mar Rojo. Y creo que todos nos podemos identificar fácilmente con ellos, porque algunos de los que están aquí ya cruzaron el Mar Rojo, otros lo están cruzando y otros apenas lo van a cruzar.
Pero finalmente todos vamos hacia el mismo destino, hacia el mismo propósito, que el destino es Canaán, la tierra prometida, el cielo, la vida eterna. Hermanos, la separación de las aguas del Mar Rojo para liberar a Israel y destruir al faraón y su ejército ha sido uno de los milagros más significativos en la historia de la nación de Israel. Cierto predicador dijo que el milagro del Mar Rojo ocupa un lugar similar en las Escrituras del Antiguo Testamento como la resurrección del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ya que en ambos se demuestra el supremo poder de Dios. A ese grado, extraordinariamente, milagrosamente y realmente Dios hizo algo a favor del pueblo de Israel. Sin embargo, siempre, hermanos, hay escépticos, ¿verdad? Aquí en España, en México, en todo el mundo, escépticos como los ateos, muchos científicos que se han declarado incrédulos, escépticos e incluso, desafortunadamente, algunos grupos cristianos que también son escépticos a los milagros del Señor. Y ellos tienen una opinión diferente a lo que narra la Escritura. Verán, los escépticos rechazan lo milagroso porque rechazan a Dios, ¿sí? Y el hecho de rechazar a Dios los hace pensar, hablar y llevar su pensamiento a decir que, bueno, o a pensar o a descubrir o a buscar toda clase de explicaciones sobre cómo Moisés hizo que los israelitas cruzaran el Mar Rojo. Explicaciones que realmente a nosotros no nos interesan en lo más mínimo. Sin embargo, el problema de los escépticos y de algunos grupos cristianos que niegan este milagro no es otra cosa más que su falta de fe. Y eso está muy mal. Pero los israelitas cruzaron milagrosamente el mar. Y ustedes también lo están cruzando y nosotros también lo estamos cruzando. De hecho, en todo el mundo hay muchos cristianos que estamos cruzando el Mar Rojo. En el texto que leímos, el énfasis está en la fe, en el cruce. Y es que sería prácticamente imposible que los israelitas lograran cruzar el Mar Rojo sin fe. Y esa es la razón por la que los escépticos tienen problemas para muchos milagros en sus vidas, que no tienen fe. ¿Ustedes tienen fe? Amén. Si ustedes tienen fe, entonces ustedes deben creer en los milagros. ¿Creen en milagros? Levanten su mano todos los que creen en milagros. Muy bien. Bueno, la fe de los israelitas en cruzar el Mar Rojo nos da una serie de enseñanzas muy interesantes sobre la doctrina de la fe. En primer lugar, vamos a hablar sobre la perplejidad de la fe. La fe no es algo sencillo, no es algo fácil. De hecho, es algo que puede causar perplejidad en nuestras mentes y en nuestro corazón. En Éxodo capítulo 14, versículo 1 y versículo 2 dice que habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. A veces, hermanos, el Señor nos dirige, escuche bien cómo lo voy a decir. A veces el Señor nos dirige premeditadamente a situaciones que parecen callejones sin salidas. Y cuando Dios hace eso, lo hace por dos razones. Número uno, para probar nuestra fe. Y número dos, para mostrar su poder y el control total que Él tiene sobre todas nuestras situaciones. Si nosotros analizamos geográficamente dónde se llevó a cabo este escenario, nos damos cuenta que el cruce del Mar Rojo fue planeado por una ruta desconcertante que llevó a los israelitas a una aparente trampa para que el ejército egipcio los destruyera. Sin embargo, hermanos y amigos, ese no era el propósito de Dios. Dios no quería destruir al pueblo de Israel. Hermanos, y cuando Dios nos mete a nosotros en situaciones complicadas, cuando Dios nos mete a nosotros en situaciones difíciles, premeditadas, planeadas por Dios, tampoco lo hace porque quiera destruirnos. Él es un Dios de amor, amén. Él es un Dios bueno y misericordioso, Él es un Padre de misericordia. Tampoco cuando Dios nos mete en situaciones difíciles lo hace para destruirnos.
No, es que Dios permite todas las adversidades para probar nuestra fe y posteriormente para mostrarnos su poder. Recuerde esto, aunque las adversidades son inevitables, el desaliento es una elección que cada uno de nosotros va a tomar. Lo voy a repetir. Aunque las adversidades son inevitables, el desaliento es una elección que tú tomas. Sí. Verán, durante un momento muy problemático en la historia de Israel, Dios le ordenó a Jeremías que dijera estas palabras de esperanza y aliento a los desalentados exiliados en Babilonia. Ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios le habla a este profeta y le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mis pensamientos, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal. Otra versión dice: mis pensamientos son de paz, no son de calamidad. Mis pensamientos son de paz para daros el fin que esperáis. Así que, queridos hermanos, y especialmente hermanos de Reto a la Esperanza, los planes de Dios para ustedes son de paz. Los planes de Dios para ustedes no son de mal. Los planes de Dios para ustedes no son de calamidad. Sin embargo, escúcheme bien, eso no los exime de los problemas. ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Porque los problemas son necesarios. ¿Para qué son necesarios? Los problemas son necesarios para acrecentar la fe. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una porción de fe. Hay muchos cristianos el día de hoy que se justifican y dicen: bueno, es que mi fe es muy poca fe. Yo no puedo lograr tanto, yo no puedo hacer tanto como yo quisiera, ni ser el creyente que yo quisiera, el hijo de Dios que yo quisiera, porque mi fe es muy poca. Y yo te quiero decir algo: la fe que Dios puso a cada uno de nosotros es suficiente para que puedas y sepas hacer la voluntad de Dios. Pero dentro de eso el Señor va a ir acrecentando nuestra fe. Así que piensen en lo siguiente, por favor: si alguna vez vamos a alcanzar nuestro máximo potencial en Dios, debemos entender una verdad muy importante. Y esa verdad muy importante es que Dios es por nosotros. Dios no está contra nosotros. Amén. Quizá el pueblo de Israel razonaba y llegaba a pensar y decir: ¿cómo es posible que Dios nos libera y ahora nos mete en un callejón sin salida? No olviden, por favor, Dios está con y por nosotros. Dios no está contra nosotros. Por eso el propósito de Dios de llevar al pueblo de Israel al desierto y poner allí un campamento, en primer lugar, era para que pudieran adorar su nombre con toda libertad, como hemos estado nosotros adorando el nombre del Señor en esta convención con toda libertad. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le había dicho a Moisés que serviría a Dios en una montaña. Así que el pueblo de Israel, guiado, encabezado por este caudillo Moisés, se dirigieron hacia allá. Y aunque Dios les trazó una ruta muy extraña, pero ellos obedecieron a Dios. Y no solamente fue una ruta muy extraña, sino fue una ruta muy peligrosa. Esta ruta, hermanos, llevó a Israel por el lado oeste del Mar Rojo, cuando la ruta más corta era del lado este. Así que bajar por el lado oeste solo los llevaría más lejos en África. Así que cuando ellos se dan cuenta de esto, de inmediatamente su razonamiento comenzó a razonar e hicieron a un lado la fe, lo cual era aún más peligroso. Cuando nosotros hacemos a un lado nuestra fe y comenzamos a dejarnos llevar por nuestro razonamiento, créame lo que le estoy diciendo, nuestro caminar en Dios se vuelve todavía más peligroso. ¿Alguna vez te ha hablado Dios o te ha dicho Dios que hagas algo que para tu mente es desconcertante? ¿Sí? ¿Lo has vivido? Algo que no esperabas que Dios te dijera. Una instrucción que Dios te dio que jamás pasó por tu mente que Dios te pudiera pedir algo así. Les voy a contar algo. Les voy a contar algo de mí. El día de ayer en la noche yo contaba
solamente un poquito de mi testimonio a algunos hermanos. Yo soy pastor desde hace 14 años, por la gracia de Dios. Bueno, los primeros 7 años de mi ministerio, ¿saben quién era yo? Desde luego que no lo saben, pero yo se los voy a decir. Según palabras del apóstol Pablo, yo era un falso maestro. Según palabras del apóstol Pablo, podemos decir que quizá yo era un lobo rapaz. Bueno, es difícil decirlo. Hace 14 años yo tenía una congregación de más de 3,000 personas. Nuestro ministerio salía en programas de radio, teníamos además un programa de televisión. Nuestros amigos eran algunos de esos famosos que algunos de ustedes conocen. Pero un día en la noche el Señor habló a mi vida y me confrontó. El Señor habló y me dijo: Daniel, no estás predicando el Evangelio. Y si no predicas el Evangelio, irás al infierno tú y todos los que te están escuchando irán detrás de ti al infierno. Tu esposa y tus hijos que tanto amas también los arrastrarás al infierno. El Señor después tocó mi salud, tocó mi economía, todo se vino abajo, pero el Señor fue muy claro y me dijo: Daniel, sal de en medio de ellos, porque si no sales a tiempo de en medio de ellos, la tragedia va a ser muy grande y no te vas a poder levantar de esto. Cuando Dios habló a mi vida de esa manera, fue un proceso de algunos meses, más de 6 meses. Es algo que la Biblia le llama el valle de la decisión. Oraba al Señor y yo me preguntaba: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Si debo de cambiar? ¿Cómo debo de cambiar? ¿Cuáles deben ser ahora mis primeros pasos? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Retrocedo o sigo adelante como voy? ¿Qué pasará de mí? ¿Qué pasará con mi fama? ¿Qué pasará con el tamaño de mi congregación? ¿Qué pasará con mi dinero? ¿Qué pasará con todo esto que yo decía y yo creía que Dios me ha dado? Cuando Dios me dijo: sal de ahí, ¿sabe qué significó eso para mí? Algo desconcertante para mi mente. Fue una indicación que sacudió las fibras más íntimas de mi corazón. Al principio, les seré sincero, me negué. Yo no quería dejar mi comodidad ni mis lujos, no quería dejar mi renombre, no quería dejar a mis amigos famosos. Pero ¿sabe algo? Dios estaba probando mi fe. Y yo hoy puedo decirles algo, hermano, con una seguridad absoluta. Hoy me siento el hombre más dichoso de todo el mundo. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y con esto lo que quiero decirles es que la voluntad de Dios a veces es muy desconcertante para nuestro razonamiento. Pero cuando la voluntad de Dios suene así en tu corazón, desconcertante para tu mente, debes recordar que eso es otra prueba para tu fe. Dios está probando tu fe, hermanos. De hecho, continuamente Dios probó la fe de los israelitas en sus viajes por el desierto. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, versículo 4, dice que Jehová habló con Moisés. Y Jehová le dijo: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo va a salir, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahí vemos nuevamente Dios probando el corazón de su pueblo. El Señor siempre traerá a nuestra vida, hermanos, una gran diversidad de pruebas para ver si lo obedeceremos. Ya sea que comprendamos sus razones o no, pero el Señor siempre estará probando nuestra fe. Pero si logramos obedecer a Dios, si logramos salir adelante de esa prueba, ¿sabe? La obediencia siempre trae bendición, ¿verdad que sí? Yo siempre le digo a mis hijos: hijos, obedezcan. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae problemas, trae serias consecuencias. El Señor siempre, hermano, trae una gran diversidad de pruebas para que nosotros vayamos creciendo en nuestra fe. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, el Señor dice: si obedeciereis, pero dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma,
Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Les daré la lluvia temprana y la lluvia tardía. Recogerás tu grano, recogerás tu vino, recogerás tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Vale la pena obedecer a Dios, ¿no lo creen, hermanos? Vale la pena obedecer al Señor. Y luego de eso viene el peligro que vino a los israelitas por su fe. En Éxodo 14, versículo 3 dice: Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Pihairot, junto al Mar Rojo, no solo era un lugar desconcertante, sino que también se convirtió en un lugar muy peligroso. El ejército egipcio fue enviado en persecución de los israelitas cuando Faraón se dio cuenta que Israel estaba atrapado aparentemente. La geografía de la zona, hermanos, hizo que Israel fuera acorralado para que el ejército egipcio lo destruyera. Fíjense bien, a su derecha estaba la cordillera de Atacá, a su izquierda estaba el mar, de frente tenían las montañas de Abu Deraj y atrás de ellos los egipcios. Estaban realmente acorralados. Este era un callejón sin salida. Era imposible huir por salida natural. Y si era imposible salir por huida natural, entonces ellos necesitaban ¿qué? Una salida sobrenatural. Hay dos refranes que dicen así: donde hay vida hay peligro. Y ahí había peligro. Hay otro refrán que dice: donde está el peligro está también lo que salva. Este refrán es muy interesante, porque justamente allí en el peligro, en medio del pueblo de Israel, estaba Dios con ellos. Dios estaba en medio del peligro. ¿Saben? Dios está en este momento en medio de nosotros. Amén. Dios está en medio de nosotros en este momento, en medio de tus peligros, en medio de tus situaciones difíciles. Lo que tú consideras complicado, peligroso, imposible de solucionar, ¿sabes? Es cuando Dios se encuentra allí presente en medio de nosotros. De hecho, escuchen bien, a ustedes como ministerio Reto a la Esperanza, es Dios, escuchen bien, es Dios quien los ha metido muchas veces en esos callejones sin salida para probar su fe, pero también para mostrar su poder sobre ustedes. Gloria a Dios. Este peligro en el que se encontraba Israel no era la imaginación de una mente pesimista. Este peligro fue un peligro real, pero yo anotaba, no fue un peligro real solamente, sino fue un peligro genial. De hecho, fue el mismo peligro al que se enfrentó repetidas veces Moisés con Faraón, porque Faraón lo pudo haber asesinado. Fue el mismo peligro al que se enfrentó el profeta Daniel con Nabucodonosor al no querer adorar su imagen, su estatua. Fue el mismo peligro que enfrentaron sus 3 amigos cuando fueron echados al horno de fuego. También fue el mismo peligro al que se enfrentó Elías cuando desafió a los profetas de Baal y a Jezabel implícitamente. Bueno, ¿y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Todo el tiempo estuvo en peligros de muerte. Y sabe, hermano, algo muy importante es que la fe no siempre elige las rutas fáciles y cómodas. ¿Ya se dieron cuenta de eso? La fe no siempre elige las rutas más fáciles y cómodas, pero la fe siempre escoge las rutas de la voluntad de Dios, aunque esas rutas sean peligrosas. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Me contaba un amigo misionero que tengo de hace muchos años, que él trabaja en la Sierra Maya de México, allá en Quintana Roo. Y él me decía: sabes, Dani, muchas veces Dios ha hablado a mi vida y me ha dicho, se llama Gamaliel, me dice el señor Gamaliel, quiero que vayas a tal pueblo y que levantes una iglesia, porque ahí yo tengo un pueblo que quiero salvar y que quiero que adoren y que alaben mi nombre, justo como era la indicación a Moisés para el pueblo de Israel. Me dice este amigo misionero: pero algunos de esos pueblos son famosos porque persiguen y matan a los misioneros. Hizo un silencio y me dijo: pero ¿sabes algo? Yo siempre iré a donde Dios me mande.
estoy preparado para dar mi vida por Cristo. Y es que la fe siempre escoge las rutas de la voluntad de Dios, aunque esas rutas sean peligrosas. Sin embargo, la fe genuina logra siempre sostenerse ante cualquier peligro, como lo dijo el apóstol Pablo precisamente en este pasaje tan hermoso que muchos sabemos, incluso hasta de memoria, Romanos capítulo 8, versículo 35 al versículo 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este era un hombre, hermanos, que se sabía sostener ante cualquier peligro, porque sus ojos estaban puestos en Dios, porque su fe estaba firme en el Señor. Y les voy a explicar esto, porque es que hombres como el apóstol Pablo logran sostenerse de esa manera en la fe, y se lo voy a explicar. Porque una vez que Dios pone su amor en nosotros y aceptamos ese amor mediante la fe en el Señor Jesucristo, nada, escúchenme bien, nada ni nadie puede romper los lazos de ese amor que ahora hay entre Dios y nosotros. Absolutamente nadie. Y Jesús lo dijo de una forma muy clara en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, ahí está la relación de amor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una relación de amor. Y en esa relación de amor es que el siguiente paso es que viene la súplica de la fe de los israelitas. Suplicar es una palabra que significa pedir una cosa a alguien con humildad o pedir algo con sumisión y al mismo tiempo con mucha vehemencia, con mucha hambre, con mucha necesidad. Una ocasión estábamos en la playa, la familia. Mis hijos pequeños estaban ahí en las olas, estaban aprendiendo a esquivar las olas. Usted sabe, viene la ola, rompe y antes de que rompa ellos se meten por abajo y salen del otro lado. Y estaban contentos y cuando uno de mis hijos se sentía muy seguro me dijo: papi, vete, yo puedo hacerlo solo, no te necesito, vete allá con mi mamá, siéntate allá. Entonces yo me volteé así como, pero otra vez volteé hacia donde estaban, dije por si acaso, ¿verdad? En eso llegó una ola grande, fuerte, lo golpeó, lo arrastró, lo metió hacia adentro del mar. De repente lo perdí de vista y por ahí escuché una vocecita que decía con vehemencia, con súplica, decía: papi, papi, sálvame, papi. Así era el pueblo de Israel. Mientras no sentían sus vidas en peligro, simplemente no buscaban el rostro de su padre. Pero en Éxodo 14:10 dice que al darse cuenta que estaban en ese callejón sin salida y que los egipcios estaban detrás de ellos, dice que los hijos de Israel clamaron al Señor. Claro, y es que mientras Faraón no les perseguía, ¿para qué clamar a Dios? ¿No? Cuando hay salud, ¿para qué clamar a Dios? Cuando hay prosperidad, no hay para qué clamar a Dios. La gente ama la prosperidad, la gente busca la prosperidad, no busca a Dios, no ama a Dios, no les interesa a Dios. Antes de llegar aquí estuvimos unos días en Alemania y estábamos en Múnich y estábamos en el centro de Múnich caminando y veíamos las construcciones, veíamos la prosperidad que había en el país.
Bueno, yo quedé sorprendido, le digo a mi esposa, oye, aquí todos los taxis son Mercedes-Benz. Allá solo los ricos traen Mercedes-Benz. Y yo quería subirme a un taxi para... Y estaba sorprendido y yo veía y me admiraba. Y esa noche Dios habló a mi vida. Esa noche Dios habló a mi vida. Estaba dormido y Dios habló y me dijo lo siguiente: a ellos les entregué riquezas, oro y plata. A ti te entregué mi palabra. Entonces soy más rico que ellos. Y usted es más rico que ellos. Cuando todo es bonanza, bueno, dicen que clamen los que tienen problemas, que busquen a Dios los que tienen problemas. Y en este texto es la primera vez que se ve en la Biblia la fe de los israelitas invocando a Dios por ayuda. Y es que no todo el comportamiento de los israelitas en el Mar Rojo fue loable, pero este acto de invocar a Dios por ayuda sí que lo fue. Allí mismo en Éxodo 14:10 dice que cuando vieron que Faraón y su ejército aparecían, tuvieron mucho miedo. Ellos entendieron muy bien cuáles eran las intenciones de Faraón y ellos estaban y se sentían indefensos ante Faraón. Así que en un acto desesperado, pero en un acto loable de fe, elevaron sus voces en ferviente oración a Dios y clamaron desde lo más profundo de su corazón. Qué bueno que hicieron eso, ¿saben por qué? Porque Faraón los odiaba. Faraón los quería regresar. Él quería sin duda hacerlos sufrir más que antes. Ellos hicieron lo correcto, ellos hicieron lo debido, ellos clamaron a Dios justo a tiempo. Y quiero decirte algo que ya lo sabes. ¿Sabes cuáles son las intenciones de Satanás para ustedes? ¿Sabes cuáles son las intenciones de Satanás para este ministerio Reto a la Esperanza en todo el mundo? ¿Sabes cuáles son las intenciones de Satanás para mí, para la iglesia que Dios me permite pastorear, para mi país, para todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo? Jesús lo dijo en Juan 10:10, no lo busque. Nos dijo que sus intenciones son robar, matar y destruir. Esas son sus intenciones. Pero cuando las circunstancias se vuelven agrias, muchos ni aún así usan su fe para clamar a Dios. Pero cuando Israel vio su situación, cuando Israel vio sus problemas, hermanos, inmediatamente clamaron al Señor por ayuda. Fue un acto de fe. Hay un refrán que dice que en la tardanza suele estar el peligro. Sí, efectivamente. Ellos ya se habían tardado mucho para llegar a Canaán. Y en la tardanza llegó el peligro. Los egipcios los acecharon, estaban encerrados. Ya lo expliqué, de un lado derecho montañas, del lado izquierdo mar, de frente más montañas y atrás de ellos estaban los egipcios. En la tardanza está el peligro. Hermanos, nosotros perdemos mucho cuando demoramos en buscar la ayuda de Dios. Perdemos mucho cuando demoramos en buscar la ayuda de Dios, porque la verdadera fe busca rápidamente la ayuda de Dios en el momento de necesidad, rápidamente. David es un claro ejemplo de eso. Él dijo en el Salmo 5, versículo 3, oh Señor, de mañana oirás mi voz. Señor, de mañana me presentaré a ti en oración. Señor, con ansias te esperaré. En el Salmo 63:1 David dijo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. La verdadera fe es esa, la verdadera fe busca rápidamente la ayuda de Dios. No solamente 2 horas el domingo cuando vamos a la congregación, no. La verdadera fe busca rápidamente la ayuda de Dios. Cada día, cada mañana, cada madrugada. Como dice David, mi alma tiene sed de ti. Ayer cantábamos de eso, ¿verdad? Y decíamos, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios. Y cuando ellos claman a Dios, entonces Dios vuelve a hablar y entonces ahora les presenta la premisa de la fe.
o el mandamiento para su fe. ¿Están clamando a mí?, dijo el Señor. Bueno, les voy a dar un mandamiento. En Éxodo 14:15 dice que Dios le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel para que avancen. Avanzar. Esa fue la premisa, ese fue el mandamiento. Usted hace lo mismo porque usted es papá, tiene a sus hijos, yo tengo mis hijos, y yo frecuentemente les doy ciertas órdenes o ciertos mandamientos esperando que ellos lo hagan para que les vaya bien. Por ejemplo, yo les digo: hijos, estudien, ¿verdad? Échenle ganas para que en el futuro les pueda ir bien laboralmente hablando. Pero también les digo: hijos, oren para que avancen en su relación con Dios. También les digo: hijos, estudien la palabra de Dios, lean la palabra de Dios para que le conozcan más. Ahora, si mis hijos creen a mis palabras, las van a hacer, y si las hacen les irá bien. Así Dios quería con Israel. Dios quería que Israel tuviera fe en su palabra y que avanzaran sin voltear hacia atrás por ningún motivo. Es decir, el Señor demandaba una fe a ese mandamiento de avanzar. Ellos veían mar de un lado, veían montañas de otro lado, venían montañas de frente, veían a los egipcios atrás, y Dios les dijo: avancen, y ellos tenían que avanzar. Avancen. Ellos no podían retroceder. ¿Qué pasa si tú vas por la calle, vas caminando hacia adelante, pero vas volteando hacia atrás? No funciona. Alguien dirá: hey, cuidado con esa persona, como que algo no le trabaja bien en su cerebro, ¿no? Así es el camino de la fe. Es imposible caminar mirando hacia atrás. Ellos decían: ¿cómo extrañamos sentarnos ante las ollas de los ajos y de las cebollas que nos daban en Egipto? Moisés, ¿para eso nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos aquí en el desierto? Allá por lo menos teníamos sepulcros, panteones, lugares donde nos enterraran. Mira nada más cómo estamos aquí. Pero Dios, después de su clamor, les dijo: avancen. Así es el camino de la fe. La fe no es un sentimiento emocional. La fe no es una emoción solamente. La fe es tener una confianza sólida en la palabra de Dios que nos hace avanzar hacia adelante. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac? ¿Se acuerdan? Abraham tuvo confianza en esa palabra de Dios y estuvo a punto de hacerlo. Lo mismo sucedió cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Noé la construyó por fe. Y lo mismo fue con Moisés cuando convirtió la vara en culebra, cuando convirtió el agua en sangre, cuando extendió la vara para abrir el mar en dos. Moisés tenía fe en la palabra de Dios. Y saben, nada de lo que Dios le pidió a estos hombres sonaba lógico, sonaba acuerdo, de ninguna manera. Entonces cruzar el Mar Rojo tampoco sonaba lógico en absoluto. Sin embargo, era un mandamiento directo de Dios para que ellos pudieran seguir hacia adelante. Nuestro texto dice que por la fe pasaron a través del Mar Rojo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que debemos tener siempre principios sobre los cuales vamos a actuar. Mucha gente dice: yo por fe voy a poner un negocio, yo por fe me voy a casar con, decía el pastor Chio Olivares, ¿verdad? Me voy a casar con una incrédula. Decía el otro pastor que Sansón se casó con las eteas. ¿Qué más? Las eteas, bueno, y todas las feas, eso quería decir. Pero cuando Dios nos da un mandamiento, lo hace para que caminemos sobre la base de sus mandamientos, no sobre la base de lo que nos parece mejor a nosotros. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esa fe de los israelitas causó algo sorprendente, causó algo maravilloso, causó algo milagroso. En Éxodo 14:21 dice que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Hermanos, escuchen bien, la fe mueve el poder del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén?
La fe mueve el poder del Todopoderoso. Faraón vio a los israelitas acorralados en el Mar Rojo y pensó, sin duda, son míos, los capturaré fácilmente. Parece que a Faraón ya se le había olvidado que la fe de los israelitas estaba asociada con el poder omnipotente de Dios. Ya se le habían olvidado todas esas plagas. Ya se le había olvidado la muerte de su primogénito. Alguien dijo algo muy hermoso. Dijo que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Y eso es cierto. Como padres, cada que abrazamos a nuestros hijos, yo cada que abrazo a mis hijos y cada que los beso y los acaricio, mi amor se vincula más y más a ellos. Así pasa con Dios, hermanos. Cuando obedecemos su palabra, nuestra fe se vincula con el poder de Dios. Miles de desahuciados han sido sanados porque vincularon su fe al Todopoderoso. Miles han sido librados de accidentes por lo mismo, porque vincularon su fe al Todopoderoso. El pueblo de Israel vio abrirse el mar en dos porque vincularon su fe al Todopoderoso. Ellos necesitaban que Dios les hiciera un camino sobrenatural para atravesar el Mar Rojo, y ¿saben algo? Dios se lo hizo. Dice Éxodo 14:29 que los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en medio del mar. Sobre tierra seca en medio del mar. Y las aguas eran un muro para ellos de su lado derecho y eran un muro de su lado izquierdo. ¡Wow! Ahora, ¿no sería sorprendente, hermano, que los israelitas tuvieran temor de caminar entre dos enormes muros de agua, verdad? ¿Quién ha visto algo así? Pero ¿qué necesitaban para cruzar en medio de esas enormes columnas de agua de mar a su derecha y a su izquierda? Ellos necesitaban mucha fe de que Dios iría con ellos. Y esto nos debe recordar lo que escribió el profeta Isaías en su capítulo 43, versículo 2, y cuando dijo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dijo el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Y tuvieron los israelitas fe para caminar en medio del mar? En Éxodo 14:29 dice que los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en medio del mar. Tuvieron fe. La fe de los israelitas quedó demostrada de una manera asombrosa por la forma en que cruzaron el Mar Rojo. Moisés dice que los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en medio del mar. ¿Lo puede imaginar? Caminaron, no entraron corriendo, no hubo histeria, no se atropellaron entre ellos, no se empujaron, simplemente caminaron por fe en medio del mar. ¡Qué impresionante! En el reciente huracán que acaba de suceder allá, este huracán Florence, cómo avanzó hacia la costa de los Estados Unidos y fue arrasando con todo lo que encontraba a su paso. La gente, hermanos, corría atemorizada de aquí para allá, de un lado para otro, se cambiaban de ciudad, tenían miedo, otros se escondían en refugios, otros vaciaron los almacenes, los supermercados, compraban comida extra, lámparas, baterías, etcétera. Miles de personas estaban literalmente aterradas por lo que les pudiera llegar a pasar. Cuando el pueblo de Israel entró en medio del mar, no corrió a toda velocidad. Ellos no se confundieron, no hubo confusión entre ellos, sino que con absoluta confianza en el Señor cruzaron en marcha ordenada. El mundo corre de aquí para allá. El mundo vive preocupado. El corazón de la gente está lleno de temores. ¿Ya se dieron cuenta de eso? El mundo está turbado. Las mentes están llenas de incertidumbre. No hay paz en sus vidas. Jesús dijo, mi paz os dejo.
Mi paz os doy. Mi paz no es como la que da el mundo. Mi paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que a un hijo de Dios, como usted y como yo, la fe nos hace actuar con paz. ¿Sí? La fe nos hace actuar con paz. El salmista escribió en el capítulo 29, versículo 11, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuántos quieren esa bendición, hermanos? Con paz. Y luego viene el camino de la fe. ¿Cómo queda un camino de tierra después de llover? Fangoso, enlodado, con hoyos, peligroso, etcétera. ¿En qué clase de camino caminaron los israelitas? Hebreos 11:29 dice que caminaron como en tierra firme. ¿Por qué como en tierra firme? ¿Por qué escribe como en tierra firme? Porque está haciendo un énfasis en lo milagroso de Dios. Por favor, hermanos, imagínense a 2 millones de personas caminando por un camino fangoso. Bueno, habría mucho desorden, habrían muchos accidentes, pero no fue así. El suelo estaba seco como una roca. Éxodo 15:8 dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Alguien dijo algo muy interesante, no hay cuesta por difícil que sea que no puedan subirla 2 juntos. No hay cuesta por difícil que parezca que puedan subirla 2 juntos. Pues este camino del Mar Rojo fue cruzado con mucha seguridad y con mucha paz, porque la fe de los israelitas estaba agarrada de la mano de Dios. El pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo de forma milagrosa de la mano de Dios. ¿Y qué lección hay para nosotros en esto, hermanos? Que si nuestra fe está sólida, también podemos caminar firmes sobre sus promesas. Quiere decir que no hay obstáculo puesto por el enemigo que no podamos vencer. Y puede decir que muchos milagros nos sucederán si mantenemos nuestra fe vinculada a su palabra. Por eso el versículo 30 de Éxodo 14 dice que así salvó Jehová a Israel aquel día de la mano de los egipcios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Termino con esto. En el año de 1985, en la Ciudad de México, hubo el terremoto más trágico en toda la historia de nuestro país. Fue una noticia mundial, ustedes se recordarán de eso. Yo tenía 12 años en ese entonces. En este año volvió a haber otro terremoto en el mismo día y en el mismo mes. Entonces hicieron algunos programas especiales donde entrevistaron a algunos de los que habían quedado sepultados entre las losas, entre el fierro, la varilla, aquellos sobrevivientes de esta tragedia de 1985. Ellos habían quedado sepultados bajo estos escombros, y ellos dijeron algo muy interesante. Ellos dijeron, entre los escombros y después de muchos días de no comer, de no tomar agua, de no ver la luz y respirar únicamente polvo, nunca perdimos nuestra fe. Pero dijeron algo. Dijeron, nunca perdimos nuestra fe en los rescatistas. Otros dijeron, nunca perdimos nuestra fe en los perros de búsqueda. Y dijeron, hoy estamos vivos gracias a ellos. Ellos no dijeron, hoy estamos vivos gracias a Dios.
Pero el pueblo de Israel puso su fe en Dios. El pueblo de Israel puso su confianza en Dios y fue por esa fe en Dios que se salvaron. Y escúcheme bien, y es también por fe en el Evangelio que nosotros fuimos salvos. Pablo a los Efesios se lo escribió con toda contundencia y dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuántos están dispuestos a seguir adelante en este caminar que Dios ha puesto frente a sus ojos por fe? Levanten su mano. Muy bien. Vamos a orar. Cierren sus ojos. El pueblo de Israel fue probado en su fe. Y nosotros también seremos probados en nuestra fe. Pero algo debemos tener siempre presente, que Dios nos prueba para mostrarnos su poder sobre nuestros problemas. Pero también Dios nos dará órdenes a través de su palabra. Nos mostrará sus mandamientos, nos mostrará sus preceptos. Son preceptos a nuestra fe. Y esos preceptos, esas órdenes, esos mandamientos son para avanzar, para que nosotros podamos avanzar. Dios no quiere que bajes el ritmo de tu caminar de fe. Porque si tú bajas el ritmo de tu caminar de fe, ¿sabes lo que te va a pasar? Los egipcios te van a alcanzar. Y Dios claramente le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que debían avanzar. Porque los egipcios que habían visto, la voluntad de Dios era jamás los volveréis a ver. Eso es la voluntad de Dios para ustedes. Tal vez tú tengas egipcios en tu vida que te están alcanzando. Y tu vida se está llenando de temores. Tu confianza en Dios poco a poco está convaleciendo. Pero si tú hoy quieres decirle al Señor, Señor, quiero que mi fe avance sobre tierra firme. Señor, haz un milagro en mi vida. Señor, si tú me has traído a este ministerio de reto a la esperanza y tú me has puesto aquí, Señor, es para que avance, pero mi fe está convaleciendo. Si tú reconoces eso y necesitas la ayuda de Dios en tu fe, ponte de pie ahí en tu lugar y déjame orar por ti.